gustar, mami. No. ¿El que te viste o el que te desviste? No, es muy sensual. Claro. Is it the time to say goodbye? No, ya estamos. Ya, carnal. Tienes enojo, tienes rabia, tienes coraje. Mataste a tu hija. Yo pensé que me dieras un beso y no quería. Sí, porque... Quítate la camisa, Joaquín. Muchas gracias, caramba. ¿Qué tal, You laugh at yourself? Do I? Are you shy, Sofía? I'm shy, I am. Para conquistar a tantas mujeres en tu vida, ¿qué hacías? Los expresidentes son como los jarritos chinos. Están muy bonitos, pero ¿qué hago con ellos? Oye, que tiene razón. ¿Tiene algo? Estas son viejas, caramba. Esas son viejas, estas también, y a mí me da mucho gusto recibirlas hoy aquí porque vamos a hablar de un tema que tiene que ver con todas nosotras, pero con todos ustedes también, quienes nos ven y nos acompañan como cada jueves. El tema es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebró hace 2 días, pero se estará celebrando, conmemorando, no es un día para celebrar, pero es un día para conmemorar, durante todo el mes. Y yo quiero, como siempre, presentar en estas mesas de trabajo entre mujeres, siempre las presento en estricto orden alfabético. Nos acompaña hoy Catalina Becerra Soleiro, Solleiro, ¿lo dije bien? Bienvenida, Catalina, muchas gracias. Gracias. Nos acompaña Lorena Cruz Sánchez, presidenta de InMujeres. Bienvenida, Lorena, muchas gracias. Margarita Mendoza Barrios, bienvenida, Margarita, muchas gracias. Pues primero, darles la bienvenida, agradecerles a ustedes dos, Catalina y Margarita, que vengan a compartir una experiencia personal con todo el público, porque eso sin duda sirve de lección, es muy aleccionador para quienes nos ven y nos acompañan. Y a ti, Lorena, pues que estés trabajando justamente para erradicar esto y luchando como siempre por esta causa que es la igualdad de oportunidades para las mujeres. El de la violencia a la mujer es un tema grave, lamentablemente, y en nuestro país ha ido en aumento. ¿Cómo estamos a comparación de antes y a comparación de otros países, Lore? Mira, si me lo permites, Adela, esta pregunta que haces es muy importante. Te comparto lo que en una reunión reciente que tuvimos en ONU Mujeres en Nueva York, la señora Pumzile, la directora general de ONU Mujeres a nivel nacional, comentaba que ningún país ha podido erradicar el tema de la violencia. Así también no se ha podido lograr la igualdad de oportunidades. En México, ¿qué estamos haciendo? Ahora ya podemos visibilizar más el tema de violencia. Desafortunadamente, hace mucho tiempo se veía y se creía que la violencia era normal. La violencia en mayor parte es dentro de la familia, y por eso la gente consideraba que era algo en el ámbito privado, que entonces se tenía que arreglar dentro de la familia. Entonces, ahora que está pasando, ya las mujeres lo visibilizan más, denuncian. Pero lo que sí te quiero comentar es que no tanto como querríamos, ¿no? La denuncia. Sí, mira, desafortunadamente de cada 10 mujeres que sufren violencia, solamente el 2% lleva a cabo la denuncia. Entonces, ¿qué estamos haciendo también? Estamos luchando para tener más estadísticas precisas sobre cuántas mujeres son víctimas de violencia y también qué tipos de violencia son las que ejercen contra ellas. Los números son siempre muy fríos, pero en este caso, atrás de cada uno de estos números, pues hay una mujer que está siendo violentada. Así es. Y hay muchos tipos de violencia. Catalina y Margarita vienen a compartir una experiencia con nosotros y vienen también a hablarnos lo que han logrado hacer a partir de esta experiencia que ha sido dolorosa. Adelante, Catalina, ¿cuál es tu experiencia? ¿Qué pasó contigo? Bueno, mira, yo vengo de un lugar donde mis padres vivían violencia. Mi papá golpeaba a mi mamá y no te puedo decir que era algo normal para mí, más bien era algo que se callaba. A mí me enseñaron a no decirlo, que era algo que no se tenía que decir, y lo guardé tantos años que me prometí nunca casarme o relacionarme con una persona que fuera así. ¿Y qué crees que me pasó? Me terminé casando con un golpeador. ¿Se repite el patrón? ¿Sabes qué pasa? Que puedes tener muchas opciones,
pero siempre buscas lo conocido si no te atiendes, si no lo enfrentas, si no sacas todo eso que tienes emocionalmente echado a perder por dentro, ¿no? Tienes que enfrentarlo tarde o temprano, y entre más rápido mejor. Entonces me casé con un golpeador, una persona que me dominaba muchísimo. Fue una relación de 16 años, de todo tipo de violencia, desde física, económica, emocional, todas las que tú quieras nombrar. Mucha gente me decía, es que a ti te gusta, ¿por qué no te vas? La gente tiene que entender que la violencia crea una parálisis, y no es que te guste, sí se crea una zona de confort y hay una responsabilidad por parte de uno, pero lo piensas y no puedes, tus piernas no te reaccionan. Toma tiempo, la verdad, a veces muchos intentos, y el valor. Y hay mucho miedo, ¿no? Claro, es un proceso doloroso, además. Fíjate que la mayoría de las mujeres que viven violencia siempre ven a su agresor como un gigante, ¿no? Es que tiene muchas influencias, es que es muy fuerte, es que tiene mucho dinero. Es una relación de poder, finalmente. Desde la esposa de un albañil hasta el más alto nivel que me quieras decir, casi todas repiten la misma historia. Yo estaba ahí. Un buen día en que mis hijos estaban más grandes, tenía una de 15 años, y que vi que esa violencia se le empezaban a ejercer a ella, dije, ya no, hasta aquí. Tomé lo que tenía puesto y me salí de mi casa. Pero lo ¿Con que tus hice, hijos? Con mis hijos. Sí, para mí los hijos son irrenunciables. Respeto mucho las decisiones de personas que los tienen que dejar, pero yo dije, yo salgo con mis hijos, me voy sin nada, pero con mis hijos. Y empecé a trabajar, tengo un negocio, y ¿qué crees? Que pues Dios me ha bendecido, me ha ido bien. Pero lo que era tan vergonzoso para mí, a través de terapia, a través de ayuda, ahora lo he usado para ayudar a otros. Compartir mi historia y decirles que pues no es una vergüenza el haber vivido violencia, no me gusta la palabra víctima, aunque es la correcta, pero que hay un futuro adelante, que si tú permites que tus heridas sean sanadas, tú las puedes usar para que otros salgan de ahí. Y lo más importante para mí es que mis hijas no repitan esos patrones, ¿no? Una vez me preguntaron cuál era el mayor logro, ¿no?, que había tenido en la vida. Le digo, ¿sabes qué? El mayor logro somos yo y mis hijas. Y ¿Que tienes 2 hijas? Tengo 3. 3 hijas. 3 hijas. Mujeres las 3. Sí, 3. 24, 20 y 16. Y que, pues, vivieron esto. Sí, claro, sobre todo la más grande. Pero ¿sabes? Viven la violencia, padecen la violencia. Ellas han aprendido a poner límites. Y yo nunca las he puesto en contra de su papá, ni mucho menos. Ellos toman las decisiones. Yo les he dicho, es que yo no te voy a hablar ni bien ni mal, pero tú decides. Entonces, ellas han sabido ir poniendo límites en la vida, y creo que es preferible a veces un hogar con un solo padre sano que con 2 disfuncionales juntos. Ahora, ¿ya había señales desde antes, desde el noviazgo? Sí, claro. Porque esa es otra cosa, ¿no, Lorena? Cada vez más ocurre entre jóvenes durante el noviazgo. Hay señales y quizá pues las jovencitas no quieren darse cuenta o no las leen como ¿Sabes señales. qué? O no lo saben, Adela. A veces dicen, es que me ama mucho y por eso me cela. Me cela tanto que me controla el celular, me cela tanto que me dice cómo me debo de vestir. Esa es una forma de violencia. Sí, por supuesto. Y que les dicen con quién se pueden llevar, con quién no, les controlan el tiempo, y empiezan los gritos, los jaloneos, las empujan, y después ya viene una bofetada, y nos ha tocado ver pues jovencitas asesinadas por los novios. Entonces, desafortunadamente, las jovencitas no saben que esto ya es violencia, y es el inicio de una cadena mucho más fuerte de actos violentos. Yo te preguntaba si ya había indicios y había Claro que señales sí, desde claro el que noviazgo, sí. digamos, No o desde física. un principio fue así, Catalina. No física, pero el agresor sabe ser muy encantador a veces. Y uno viene con una necesidad muy grande de cariño y amor y compañía, ¿no? Entonces, yo he entendido ahora que nadie puede llenar esos vacíos más que yo misma. Y pues me enganché desde los 16 años con esta persona, y era mi mundo. Es una niña, ¿sí? Y aparte, pues con tanta inmadurez, hubo muchos eventos que yo debía haber abierto los ojos. Pero la verdad, no se lo decía a nadie, me daba pena. Y pues una cosa lleva a la otra, te quedas ahí y piensas que es normal, ¿no? Porque a mí me enseñaron que no se debía de hablar. Entonces, como si me grita, pues si me rompe el teléfono, si tiene accesos de ira, si me baja del carro en la carretera porque se enojó de cualquier cosa, pues es que me ama. Y en el círculo de la violencia, tú sabes, ¿no? Hay acumulación de tensión, estallamiento y luna de miel. Y en la luna de miel te convences que todo va a cambiar, y cuando nos casemos, yo lo voy a cambiar. Nadie cambia. Perdona, de la pregunta que Adelante. dice Catalina de cómo se une esta persona o son novios desde los 16 años, las estadísticas te muestran que entre más jovencitas
el porcentaje de violencia es mucho más. Cuando las mujeres se unen desde los 18 años o un poquito menos con los hombres, aproximadamente el 52 o casi el 53% de mujeres sufren algún tipo de violencia. Es altísimo, Sí. es altísima la incidencia. ¿Tu caso cuál fue, Margarita? Mi caso es diferente. Yo me casé grande, me casé a los 29, ya era profesionista, pero definitivamente estamos hablando de los vacíos. Mi papá murió cuando yo tenía 18 años, entonces de alguna manera, sé que mis padres tuvieron problemas, ellos se divorciaron, y de alguna manera ese vacío lo buscas y lo quieres llenar, ¿no? Mi ex esposo me llevaba 13 años, pues yo profesionista, te enamoras, es encantador, ¿no? Vamos, el don del habla y todo. Un gran y bueno, seductor. Como decía Catalina, es un asunto de poder. Entonces la víctima ve a su victimario como alguien muy importante, aunque probablemente ni lo sea, ¿no? Y entre más te en pueda esos doblegar, términos. y finalmente es esta parte, que también es un asunto cultural, ¿no? Nos enseñan a que, bueno, el marido es el que manda, el marido decide, entonces de alguna manera va cediendo, y bueno, ellos también, pues el señor también hizo su papel, ¿verdad? Entonces sí, empieza de una manera muy sutil, no te vas dando cuenta cuando ya estás como muy envuelta, cuando ya te das cuenta ya no tengo amigos, ya no salgo, ya a mi familia la veo rara vez. Entonces fue como en aumento silencioso hasta que de repente eso ya no es suficiente y bueno, empiezan a estallar los golpes, empiezan a aumentarse los insultos, empieza todo a llegar a un grado más grande y alarmante en el momento en que dices, ¿qué pasó? ¿No? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? Finalmente ya cuando estás en ese miedo que comenta Katy, es cierto, es un miedo tan paralizante, es un pánico que no reaccionas. No estás viviendo una situación que no logras procesar, que no entiendes, que nunca habías considerado en tu vida que te pudiera pasar a ti, y que finalmente las mismas circunstancias luego te van llevando a reaccionar. Su agresión llegó a ser tan grave que hubo un momento en el que él me estaba ahorcando, y yo empecé a sentir que ya no podía respirar, ¿no? Entonces, la verdad es que era mi instinto ya de supervivencia entre qué hago, lo muerdo, pateo, jalo, empujo, no sabía qué hacer porque obviamente era mucho más fuerte que yo. Y en realidad lo que pasó fue que una de mis hijas tocó la puerta de la recámara y decía, ¿dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi mamá? Porque no la oigo. Por eso me soltó. Entonces, cuando vives una situación tan fuerte, realmente ya no es de soy valiente o no, ya es supervivencia pura, ¿me explico? Entonces, pides ayuda, ya no tienes nada más que perder. Entonces, así fue como, además de que, obviamente di con la fundación, que es una fundación que me ayudó, esta parte de ir conociendo. ¿Cuál fundación? Es Fundación Tamar, está en Metepec. Que es donde la que fundó. Donde la que tú fundaste, Así justamente. Así es. Y entonces, a través de los talleres que van dando, vas conociendo todo lo que vas viviendo y le vas poniendo nombre. Sabes qué es y por qué te está pasando las cosas y empiezas pues ya a resurgir, ¿no? A tratar de liberarte de él. Ahora, me parece muy importante esta distinción que hacemos y estas dos experiencias que hoy comparten con nosotros, una niña de 16 años, una mujer profesionista, y es que la violencia pues no respeta ni nivel educativo, ni nivel social, ni nada. Entonces, y sí hay un poco esto de pues dejarlo en el ámbito de lo privado, cuando la mayoría de las veces pasa pues de la puerta de la casa hacia adentro, ¿no? Y que muchas mujeres tienen todavía la idea de debemos de conservar a la pareja para que nuestros hijos tengan un hogar. No quiero quitarle el padre a mis hijos. Entonces ese es el gran problema, hasta que muchas de ellas, aquí como lo dijo Katy, o te das o te matan. Y cuando un hombre te amenaza y te dice te voy a matar, lo hace. Desafortunadamente. Entonces, la mujer se tiene que retirar. O al revés, Digo, esto puede tener consecuencias por supuesto. fatales
Claro, está la impotencia, ¿no? Mira, desafortunadamente, bueno, acá en el INMujeres estamos haciendo un estudio, un diagnóstico con las mujeres privadas de su libertad. Y hemos encontrado algunos casos de mujeres que han matado a su pareja. Y estamos investigando cuántas veces ellas levantaron algún tipo de denuncia, fue una tras otra, y que no se le hizo caso. O sea, eso es lo preocupante. Y hay mujeres que te dicen, lo tuve que matar porque me mataba a mí o mataba a mis hijos. ¿Y qué se está haciendo en materia de políticas públicas a nivel nacional en ese sentido? Mira, se están haciendo varias cosas. Entre ellas te comparto que hace como unos 3 meses tuvimos la primera reunión nacional de presidentes de la Comisión de Igualdad con las titulares de las instancias estatales de las mujeres, en donde el INMujeres presenta un diagnóstico a cada uno de los estados, donde vemos la necesidad de llevar a cabo una armonización legislativa a nivel nacional. Es preocupante que todavía en nuestro país hay estados en donde se castiga más el robo de ganado que el abuso sexual. Y eso es real. Yo he hecho programas y lo hemos comentado y la gente no lo cree, pero es real. Sí, por supuesto. También se está trabajando en lo que es el empoderamiento económico de las mujeres. Una mujer que es autosuficiente es una mujer que sale del círculo de la violencia. Eso es súper importante. También estamos trabajando en fortalecer centros de atención a las mujeres, como el día de ayer que el presidente inauguró un centro de justicia. Tenemos 16 centros de justicia en el país, tenemos casi 180 centros de desarrollo para las mujeres, que son pequeñas células, nosotros le decimos células porque son pequeños centros donde se les da atención jurídica, psicológico, apoyos también en el tema económico a las mujeres, y están en los lugares más apartados de la capital de los estados, de los más pobres, en comunidades más alejadas. Inclusive, bueno, se tienen 24 casas de atención para las mujeres indígenas, se tienen refugios para las mujeres. Próximamente vendrá la inauguración de centros para el desarrollo de las mujeres. Entonces, tenemos que fortalecer las instituciones, pero sobre todo también hay que darle certeza a las mujeres. Estamos también trabajando con la certeza jurídica, ¿no? Sí, efectivamente, que no haya impunidad, que las mujeres sepan que cuando van a denunciar se les va a atender. Cuando también una mujer es asesinada, que se investigue bien el caso y que el culpable vaya a la cárcel y que la gente sepa que se está castigando la violencia. Y que se tipifique como feminicidio en todo caso, ¿no? Que ya ocurre en algunos estados. Sí, y que mira, que desafortunadamente eso también viene en lo que es la armonización legislativa para que consta como que es feminicidio. O sea, son muchas cosas. De que o haya abuso sexual, o que se encuentre desnuda cuando se haya muerto, o que haya muchos, más bien que haya muchos factores de que hubo dolo. Entonces, lo tenemos que homologar. Por eso las cifras que tenemos, a veces decimos que no son tan contundentes, porque cada estado lo que debería de hacer es ver el caso de las mujeres asesinadas, identificar si verdaderamente es un feminicidio y cuáles son las causas de muerte de las mujeres. Yo sí les quería preguntar esto. ¿Ustedes denunciaron? ¿Finalmente sí denunciaron? Claro. Tú no. ¿Cuántos años permaneciste al lado de este hombre? 14 años. 14. ¿Y tú me decías? 16 años. 16. Pero yo levanté como unas 8 denuncias. ¿Y qué pasó? Es que esa es otra, los ministerios públicos, ¿no? Porque llegas a levantar una denuncia y la mujer pasa por otra vejación Sí, y por... Mira, a mí me tocó llegar y decir, ¿sabes que vengo por lesiones? Y vamos a hacer un examen ginecológico. Oye, pero vengo por lesiones, no por violación. Pues de una vez, no, ¿cómo cree? Es muy humillante. Gracias a Dios las cosas están cambiando. Ha habido gente valiente en el gobierno que ha levantado la mano y que se han empezado a cambiar toda esa legislación. Lo importante que debe entender la gente es que tiene que denunciar, porque aunque no le pase nada al agresor, eso crea un antecedente. Y a la hora de un pleito al final o de una patria potestad, todo eso cuenta. Le digan lo que le digan, todo cuenta en el expediente, ¿no? Es bien importante hacerlo. Aparte es algo así como una reivindicación para ti como persona. Es decir, al menos tengo un número. Y cuando voy a tocar una puerta, y a lo mejor ahí sí me van a escuchar y aquí está todo mi expediente. Hay un Centro Nacional de Datos donde se están recabando todo de todas las repúblicas, mujeres que están denunciando. Yo sé que es privado, pero se supone, y no sé si esté funcionando así, Lore,
que si una mujer está en el Estado de México y a lo mejor se va, no sé, a Veracruz y allá la persigue y vuelve a levantar una denuncia, se jalan los expedientes y se jalan todos los datos de lo que está pasando. Sé que está empezando, pero es un avance muy grande para México. Y que haya fiscalías especializadas y que haya rehabilitación tanto para la víctima como para el agresor, sí, ¿no? Mira, Porque de hecho, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia mandata que a los agresores también se les tiene que dar atención. Porque mira, muchos hombres, y lo hemos visto, quieren cambiar. Desafortunadamente también hay hombres que repiten el patrón de conducta que vieron en su casa. Claro, y hay hombres que a través de terapia, o sea, pueden curar eso. Y hombres que quieren rescatar a su familia. Y hombres que dicen, es que no lo puedo controlar. Entonces eso es muy importante. Sensibilizar. Mira, nosotros firmamos un convenio con la Comisión Nacional de Tribunales en donde estamos trabajando de manera permanente en lo que es capacitación y sensibilización a jueces y magistrados. es lo que yo te decía, sí, claro. Así es, porque a muchos les preguntas de la Ley General de Acceso y uno no la conoce. También no saben lo que es juzgar con perspectiva de género, cuando lo que decías de que una mujer asesinó a su pareja. Bueno, pero las circunstancias, ya viste, si ella levantó varias denuncias, cómo estaba la situación. Entonces esto es importantísimo, igual lo que decías, ministerios públicos. El gobierno federal apoya a las instancias estatales de las mujeres casi con una inversión de aproximadamente 400 millones de pesos. Y uno de los temas que vemos es el tema de género, obviamente, y muchos de los recursos se bajan para eso, para sensibilización y capacitación de ministerios públicos. ¿Por qué no denunciaste tú, por ejemplo? Por miedo. Tenía miedo que, pues a lo mejor fueran a conocer a mi pareja, a mi expareja, y le fueran a avisar el pitazo, y dije, me iba a ir peor que como estaba, ¿no? Entonces, finalmente agoté todas mis posibilidades o en mí, ¿no? Por rescatar, por convencerme que era la mejor decisión. Y pues igual que Katy, un día se levantó el acta de divorcio y en ese momento yo salí con mis hijas y con lo poquito que pude agarrar, ¿no? Entonces, ¿cuántos hijos tienes tú? tengo 3 hijas. Mujeres también. Mira. Y bueno, pues ellas han sido educadas de otra forma, ¿no? Quiero pensar. Yo también quiero pensar que les va a servir. Finalmente son más chiquitas, la grande tiene ahorita 12, la segunda tiene 11, obviamente esto ya pasó hace casi 2 años, entonces sí estaban conscientes, sí lo veían, sí me decían, mami, ¿por qué no pedimos ayuda? Pero bueno, ¿no? También para unas niñas. Muy fuerte, sí, muy fuerte. Además vivíamos en una alerta constante, ¿no? Porque ya tenían hasta sus mochilitas preparadas, porque no sabíamos si teníamos que salir en una madrugada corriendo a pedir ayuda. Entonces, la verdad es que no era vida, y finalmente, pues opté por hacer las cosas bien, ¿cómo se dice? Pedir el divorcio incausado, que le llaman, en el Estado de México. Y bueno, en el momento en que le notificaron a él, yo salí con las camas de mis hijas, su ropa y vámonos. ¿Y ha cambiado tu vida desde entonces? 180 grados. Ahora, tú eras autónoma, independiente económicamente, esto que decía Lorena, que también me parece muy importante. Cuando la mujer es independiente económicamente, también cambia, ¿no? Sí. Fíjate que tengo la oportunidad dentro de la fundación, una vez que terminé yo este proceso que tenemos de unos talleres, tenemos un área, es un proyecto productivo, en el que a través de la repostería precisamente damos trabajo y es un negocio, ¿no? Entonces es un proyecto muy bonito que finalmente nos está ayudando a empoderarnos. Digo, así como estoy. Pero ¿cómo fue tu caso durante estos 16 años? ¿Trabajabas? No, yo dejé de trabajar. Ya. Yo dejé de trabajar, entonces el miedo de estar fuera del área laboral 14 años y de nadie me va a contratar porque ya no tengo 22, es muy fuerte. La verdad es que sí tenemos que ir superando varias barreras, varios obstáculos mentales sobre todo, ¿no? E imagino las historias que en la fundación también han de oír y de ver, ¿no? Sí, Katy. sí, muy fuertes. Pero fíjate que tenemos muchas familias, no siempre terminan en divorcio, ¿no? Que se han integrado, que se han restaurado. Muchas veces cuando tú empiezas a cambiar y tus traumas los empiezas a enfrentar, la dinámica familiar cambia. Lo importante es pedir ayuda siempre, buscarlas. Siempre hay puertas que se abren.
y no esperar, ¿no? Es decir, no se va a componer. Sí, es que sí puede ser un problema de vida o muerte, porque sí pasa, sí te llegan a matar. O hay muchas que se suicidan, que nos ha pasado a nosotros, pacientes que las hemos tratado de ayudar y que no encuentran la puerta y pues prefieren escapar de otra forma, ¿no? Pero entonces, perdón, lo que se reconoce mucho es como mujeres, tanto como Katy como Margarita, y hay también muchísimas más mujeres en este país que han podido salir de este círculo de la violencia y que comparten sus historias, pero sobre todo que han dedicado mucha parte de su vida a ayudar a otras mujeres. Porque a veces como institución te acercas y ellas no sienten esa empatía, porque piensan que son las únicas o que no sabe uno del sufrimiento. Pero cuando existen estas fundaciones, organizaciones tan serias que han salvado muchas vidas, es cuando también como gobierno tienes la responsabilidad de apoyarlas. Esa palabra que dijiste, la empatía, ¿no? Y que pues las mujeres sepan que tristemente no son las únicas y que ocurre con mucha más frecuencia de la que pensamos. ¿Cómo andan los números de 10 mujeres? 7 dicen que en algún momento han sido víctimas de algún tipo de violencia, porque hay que insistir en eso también. La violencia no solamente es física, hay muchos tipos de violencia, ¿no? Claro, tenemos la emocional, tenemos la económica, tenemos, bueno, pues también la sexual. Pero ahorita, psicológica, ¿no? Sí, claro. Pero ahorita, por ejemplo, que decía Margarita que ya no trabajaba, lo hemos visto, que muchos agresores presionan a las mujeres para que ya no se sigan desarrollando, o que ya no sigan estudiando, que ya no trabajen, entonces las van alejando. Inclusive también se ve, muchas mujeres tienen que pedir permiso a los maridos para salir, o para trabajar, o para ver a sus amistades, ver al doctor, entonces poco a poco, y las van alejando de su red de apoyo. Como Margarita decía, yo ya no veía a mi familia, pues sí, entre más alejada estés, obviamente tu soledad es más grande y te afianzas al agresor. Ahora, aquí son mujeres urbanas, ¿no? Pero ¿qué pasa con las mujeres rurales? Estoy pensando en las mujeres indígenas, estoy pensando en los usos y costumbres, ¿no? ¿Cómo se está manejando todo ¿Sabes eso? qué? Que mira, ayer también en el evento con el presidente se tuvo el testimonio de Elvia, una mujer indígena del estado de Hidalgo, que es muy parecida a la situación, obviamente es en otro ambiente, pero mujer indígena náhuatl, que compartió lo mismo. Dijo, mi madre sufría violencia, yo sufría violencia, hasta que dije, hasta aquí no, yo no quería que mis hijas sufrieran violencia. Y ella es la directora de una de las casas indígenas para la mujer, y ahora ella se dedica con otras mujeres indígenas a dar atención jurídica, psicológica, apoyo a otras mujeres de la comunidad. Entonces, te das cuenta que como, aunque sea de diferentes niveles, las mujeres quieren salir, no respeta a nivel pero social, no tiene nada que ver con... Pero obviamente las mujeres indígenas sí sufren mucho más violencia en el sentido, como decías, de usos y costumbres. Simplemente lo hemos visto en el tema político. O médico. Claro. En cuestiones de salud. Así es. El que se le niegue la atención médica a una mujer también se está ejerciendo violencia institucional. Ese es otro tipo de violencia, la violencia institucional también, en el trabajo también se puede ejercer. Todavía hay lugares en donde te solicitan un certificado de no embarazo para darte... De ingravidez, claro. El trabajo, o también que te empiezan a presionar, o también, bueno, pues también hay ciertos abusos en el trabajo. Entonces también se tienen que denunciar, eso es súper importante. Y aquí, si me lo permites, yo quisiera compartir que en el Plan Nacional de Desarrollo por primera vez, 2013-2018, por primera vez se construye con perspectiva de género. Tenemos un eje transversal que es género. Y de aquí surge que cada secretaría, Estado, tiene una unidad de género. Entonces nos permite visualizar estas acciones siempre con la visión de género. Cada secretaría tiene una unidad de género. Entonces esto nos permite tocar el tema de mujeres y trabajarlo en todo el gobierno federal. Y aquí vemos esto de la coerción, del abuso en el trabajo. Entonces nos ha permitido hacer como bajarlo en gran medida a toda la gente, y que las funcionarias, que las mujeres sepan que van a tener la seguridad de que si denuncian, sus casos van a ser atendidos por cada una de las dependencias. Ahora, hay muchísimas mujeres que no ratifican su denuncia, ¿no? Denuncian una vez y ya no van y ratifican la denuncia. Esa es otra cosa. Entonces, por eso, pues nunca hay datos como muy contundentes, ¿no?
Así es, por eso estamos trabajando de manera coordinada tanto con el INEGI, con la Procuraduría, tanto de los estados como la Procuraduría General. ONU Mujeres también interviene en esto. Estamos haciendo una solicitud de que debe de haber más transparencia en los datos, y de aquí también quiero comentarte porque es algo muy importante, es un logro muy importante de las mujeres. Y las mujeres estuvo trabajando mucho para que dentro de la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO, se pudiera crear una comisión de igualdad de género. Decirte que dentro de la CONAGO pues había comisiones de salud, de hacienda, de educación, inclusive hasta de notarías, y no había una comisión de igualdad, se crea. Y en la reunión pasada de la CONAGO en Aguascalientes, el presidente de la República firma una declaratoria por la igualdad entre mujeres y hombres, y de ahí se desprenden 32 convenios que firmará el INMujeres con 31 gobernadores y el jefe de gobierno, en donde marcamos algunos puntos, y básicamente es la igualdad y la erradicación de la violencia contra las mujeres. Entonces eso nos va a permitir, entre tantos rubros, esto de la transparencia de datos, el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, que es por lo que estamos luchando. Entonces, ¿se le da la importancia que tiene? Es decir, los estados, los gobiernos de los estados están jalando y se les da... que en algunos estados donde yo he estado, por ejemplo, se ha creado la Procuraduría de la Mujer. Así ¿no? es. Que me parece que eso es importantísimo, porque eso evita pues parte de lo que estamos hablando aquí, un proceso que puede ser tan o más doloroso que lo que muchas mujeres han vivido, ¿no? Y que permite no revictimizar a la mujer. Pues sí, mira, sí hemos visto total apertura por parte de los gobiernos. Como te decía, este tema relativamente es nuevo, pero los gobernadores están comprometiendo, obviamente el presidente de la República, por supuesto, pero con esta firma, con esta declaratoria, es una suma de voluntades de los ejecutivos estatales, pero también nos va a servir para trabajar con los gobiernos municipales, tanto con los 3 niveles de gobierno como los 3 órdenes de gobierno, porque este es un delito, la violencia es un delito que se debe de castigar, y efectivamente se tiene que castigar, pero si no hacemos una suma de voluntades, poco podríamos hacer, y estamos hablando de la vida de las mujeres. Un problema que te digo que es a nivel internacional, pero que nos indigna y que además enluta los hogares de las familias mexicanas. Y que cambia, pues tiene que ver con la familia y con la sociedad y con el país, por supuesto, ¿no? Tú te sentiste, por supuesto, vulnerable durante todos estos años, pero ¿sentiste tu integridad física en riesgo? Muchas veces, sobre todo cuando me estaban una vez ahorcando, me estaba tronando ya el cuello, de que ya yo sentía que me moría, y dije, Dios mío, dame una oportunidad, no me vuelve a pasar. Fue un milagro que sonara el teléfono en ese caso y yo salvé la vida. Es algo bien difícil para mí compartirlo, ¿no? Pero dije, no voy a dejar a mis hijas solas, y ellas no tienen por qué pagar por un error, ¿no? Por haber escogido una mala pareja o por no haber estado yo sana emocionalmente. Yo creo que esa frase de todos los hombres son malos no existe, ¿no? No es que todos los hombres sean malos, es que cuando tú estás mal, buscas hombres mal, que es muy diferente, ¿no? Nosotros hemos tenido en la Fundación muchos casos de mujeres que también son violentas con sus parejas. Ocurre también, a menor medida, sí, pero ocurre también. Sí, pero sí se da. Acá la cuestión es que lo que no sanas, lo que no enfrentas, lo terminas transfiriendo a otros. Y si no lo enfrentas ahora, tus hijos lo repetirán, y es algo que va a pasar de generación en generación. Claro, pero tú lo aprendiste de la manera más dolorosa, ¿no? Es decir... Sí, yo era una mujer de lentes oscuros y mangas largas siempre, y no tenía amigas, no hablaba con nadie. Me la creí que no. Por los moretones, sí. Me la creí que no podía, me la creí que no servía, me la creí que era fea, que era tonta, todo me lo creí. Hasta que fue un proceso poco a poco, ¿no? De irte dando cuenta y de pedir ayuda. Fue bien difícil para mí la primera vez que lo hice. ¿Cómo supiste a dónde pedir ayuda? Porque a mí me gustaría que las mujeres que nos están viendo, por supuesto, sepan dónde, cómo, qué. Bueno, en mi caso, mi caso fue con una amiga que quiero muchísimo. Ella y yo hicimos la fundación. Yo le platicaba mi caso, ella me platicaba el suyo, ya viene de abuso sexual infantil. Entonces dije, oye, si hacemos una fundación, ¿por qué no le echamos una mano al gobierno, no? Porque a veces queremos que todo se resuelva por el gobierno, creemos que todo es jurídico cuando debe de haber un cambio de mentalidad.
un cambio de actitud también tuya, ¿no? De también asumir parte de tu responsabilidad. Bueno, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué me he quedado? ¿Por qué escogí una pareja así? Verlo, no todo es echarle la culpa al otro, sino también asumir tu parte, ¿no? Y ahorita hay muchísimos lugares donde pedir ayuda. Hay centros de justicia, está el Instituto Nacional de las Mujeres, hay institutos municipales. El chiste es tocar la puerta con cualquier persona que te pueda ayudar, pero hacerlo. Una persona te llevará a otro, a otro, a otro. Fíjate que la mayoría de la gente que llega a la fundación es de boca en boca. En el caso tuyo, tú no pediste ayuda en ese sentido, sino hasta después. Es que fue como algo muy fortuito, aunque yo sé que no existen casualidades, ¿no? Yo tenía un jardín de fiestas y una de mis clientas que llegó a pedir informes para la primera comunión de su hijo, resulta que era una mujer muy agradable, ya sabes, en la plática. Ella me comentó que laboraba en esta fundación. Ya. Entonces finalmente ella me dice, oye, ¿por qué no vienes no te gustaría ayudar? Y la verdad es que yo pues no decía que tenía un problema, obviamente, ¿no? Entonces yo decía... ¿Tú casada todavía? Sí. Entonces yo pensaba que a lo mejor si yo ayudaba a otras personas yo podría encontrar mis propias respuestas. Entonces así fue como llegué a la fundación, queriendo ayudar. Sí, entonces... Sin aceptar que la que necesitaba ayuda eras tú. O sea, de entrada me dan un cuestionario y donde empiezo a leer el cuestionario y veo que la mitad de las cosas se aplicaban a mí, fue impactante porque dije, entonces sí tengo un problema. No son creo que tengo problemas o algo no está bien o no. Entonces finalmente yo para ayudar me decían que tenía que meterme todo el proceso. Entonces yo así llegué. Entonces finalmente pues Dios me guió, ¿no? Estás diciendo algo que me preocupa, tú que dijiste, Katy, dijiste, pues ellas no tienen la culpa o nadie tiene la culpa de que yo haya elegido una mala pareja. Mis hijas. Tus hijas. Sí. Pero mi reflexión va en este sentido. No estás siendo demasiado dura contigo misma, porque también esto le pasa mucho a las mujeres que son víctimas de violencia. Yo tengo la culpa, yo hice esto, no habré hecho esto mal. Lo digo porque me lo han comparado. Hemos hecho cientos de programas de este tipo, y las mujeres nos comparten y dicen, yo al principio sentía que yo tenía la culpa de todo, porque claro, pues eso hace el victimario, ¿no? Claro, sí, mira, luego que me refiero es que también hay una zona de confort donde te quedas a veces como víctima, ¿no? En el que, híjole, pues es que probé para la casa, es que estoy así, estoy asado, y pobrecita de mí, voy y veo, a lo mejor le lloro a mi mamá, le lloro a mis hermanas, pero no solucionas las cosas. Y esa también es tu responsabilidad. No todo es es que él es el agresor, también ¿dónde está mi responsabilidad? No es que yo diga yo tuve la culpa, no. La culpa cada quien como va. Yo no hice nada malo para que a mí me trataran de esa forma. Yo puse todo lo que tenía que dar para tener una familia normal o bien. Pero llega un grado que dices, pues aquí ya no. Mis hijos no tienen por qué pagar. Claro, te no refieres tienen por qué a esa quedarse. parte de responsabilidad, ¿no? Y no en esa falsa idea, es que los voy a dejar sin padre, ¿no? Mi mamá me decía, hija, no te divorcies porque es horrible que los hijos se queden sin padre. Pero yo me dices, pues mejor sin padre que sin madre, ¿no? Pero tú sí, esto se lo contabas a tu madre y te decía, quédate donde estás. Esa es otra, ¿no? Tenemos esta educación de que la mujer se contaminan las decisiones. Sí. De que esto queda en familia, nadie se debe de enterar y no hay como seguir manteniendo a tu familia. Ya un poco menos, ¿no? O todavía, no sé. Mira, yo creo que todavía, bueno, las nuevas generaciones a lo mejor han cambiado, a lo mejor lo que nos toca a nosotros, todavía sigue esa idea. Pues yo tengo muchas conocidas que hacen lo mismo. Te dicen, uno es, ¿cómo me voy a divorciar? ¿Quién me va a mantener? ¿Quién va a mantener el mismo nivel de mis hijos? Porque desafortunadamente también se alejan y se olvidan de la familia, que es algo también por lo que tenemos que trabajar y pelear. Si se divorcian, el hombre debe de estar comprometido con la pensión a la familia. También, y el qué dirán, desafortunadamente sigue el qué dirán y que mis hijos sigan con una familia. Y otra vez en todo tipo de sociedades, por supuesto. Sí. ¿Tú llegaste a sentirte culpable? Es que es un poco un proceso, ¿no? Sí, por claro. el que pasan todos. Yo dudaba de mí misma, ¿sí me explico? Yo pensaba que yo estaba exagerando, que yo estaba equivocada, que a lo mejor había más opciones, había solución, ¿no? Entonces,
Sí, definitivamente la culpa es una carga muy fuerte, sí te llegas a sentir culpable. Lo más difícil es precisamente el romper el esquema mental, esta parte de, pues te casas para toda la vida, ¿no? Y finalmente cuando, volvemos a lo mismo, cuando tu vida ya está en peligro, la verdad es que haces como este análisis simplista y dices, ¿qué es lo importante en la vida? Y dices, bueno, yo valgo más que una casa, un carro, un viaje, ¿no? Entonces finalmente tomas lo más simple, lo más esencial y decides vivir tu vida, ¿no? Y precisamente con la idea de romper el esquema para que mis hijas conozcan que hay opciones, conozcan otros esa no estilos es de la vida. manera normal de vivir. No, que no es normal y que es un delito. Además, que es un delito y que se tiene que castigar. Y luego, tú dices, ¿a cuántas mujeres han ayudado en tu fundación, Tamara? No, Tamar. Tamar, perdón. Sí, tenemos un promedio de 4,000 servicios anuales nosotros, de forma gratuita. ¿Cómo? ¿Y estos servicios son cómo? ¿Cómo funciona esta fundación? Bueno, es que mira, primero llega la persona y pues se le hace, como le pasó a Margarita, ¿no? Un cuestionario, se le da un curso de inducción. Casi siempre pasan directamente a terapia personalizada, porque tú siempre traes muchas cosas que tienes que sacar. Hay veces la gente quiere ser escuchada, ¿no? Y que pues salga. lo primero que quiere pasar. Les damos terapias de contención, ya cuando la psicóloga considera que están mejor, las pasamos a terapias grupales, a talleres grupales. Tenemos talleres de autoestima, porque pues no puedes defender nada si no sabes cuánto vales. Talleres de violencia, para que identifiques la violencia, porque pues mi idea de violencia puede ser muy diferente a la tuya, ¿no? Yo he escuchado señores que me dicen, es que yo no le pego a mi mujer, la cacheteo, le jalo los pelos, la pateo, pero no le pego, porque piensa que tiene que ser con el puño cerrado, ¿no? Es la idea. Tenemos un taller de perdón y límites, porque es muy importante el perdón más para ti que para la otra persona, porque si no, no puedes vivir. Y aprender a poner límites para tu vida, para los que te rodean. Los límites son muy sanos. Y el último taller que tenemos es un taller de proyecto de vida, donde aprendes a ponerte metas a corto, mediano y largo plazo. Porque cuando vives violencia, pues muchas veces te invalidas como persona, ¿no? No tienes metas, no sabes a dónde vas ni qué quieres. En el caso de Margarita, ella desarrolló un proyecto productivo de pastelería. De la repostería. Sí, y sí, ahora sí. tiene un negocio. Ahora, poderlo hablar, no ya pues en su círculo más íntimo, sino así públicamente, pues debe de significar que han pasado por un proceso terapéutico, etcétera, etcétera, y debe ser un poco liberador también hablarlo así, ¿no? Sí, la verdad es que es más bien el enfoque de esta parte de que recibes ayuda y se te abren tantas puertas que obviamente estás obligada a ayudar, ¿no? Ojalá que mi testimonio pueda servir para muchas mujeres de que sí se puede salir adelante. Aunque sientas que el mundo se te cierra y que sientas que nadie te conoce y que no puedes hacer nada, finalmente se abren las puertas y si tú decides salir adelante, lo logras. Sí lo logras. ¿Qué tan relacionado está la violencia a la mujer con el alcohol? Cuando estamos hablando de la violencia en familia, por ejemplo, intrafamiliar. Mira, bueno, números no traigo, pero bueno, Pero aquí sí también, pero sí, es claro que es un factor, factor importante. Inclusive hemos visto que luego la violencia se incrementa en jueves y viernes, ¿no? Que pues sí, el alcohol también es uno de los alicientes, se podría decir, para que el hombre sea agresivo. Yo no sé en la fundación cómo se lo han visto, lo han medido. Mira, hay muchas esposas de alcohólicos que se vuelven codependientes de la persona, ¿no? Entonces no lo pueden soltar, porque para ellas es su Dios y no pueden salirse de ese círculo de violencia. Y definitivamente el alcohol, pues escuché una vez decir que libera la bestia que tienes dentro, ¿no? Y pasa muchísimo también, muchísima persona que es adicta a diferentes tipos de drogas. Pero fíjate que en la mayoría de los casos que nosotros hemos tenido, en los que hemos podido analizar, yo te puedo decir que un 70% de los casos, el agresor está perfectamente consciente de lo que hace y es perfectamente dueño de su carácter, porque puede estar golpeando, moliendo a su esposa y recibe una llamada, jefe, ¿cómo está? Tranquilamente. Entonces, también es una decisión qué tan violento quiere ser, ¿no?
Es algo que tú tienes que decir, ¿lo hago o no lo hago? ¿Quiero o no quiero? Pero todo creo que empieza por un desprecio hacia tu pareja. Ahora, yo creo que es muy importante antes de despedirnos, sí dejar este mensaje de que los golpes, la violencia física, pues, no es Normal. no es normal, número uno, pero número dos, no es el único tipo de violencia que se ejerce en contra de la mujer. Hay muchos tipos de violencia y esto va aumentando, ¿no? Yo me imagino que en el caso de ustedes, pues sí, quizá empezó de la violencia verbal y pasó a la violencia luego económica y luego, ¿no? Hasta que llega y va en aumento, ¿no? Entonces va subiendo de tono, si me permiten la expresión. Entonces, pues hay muchas señales, hay muchas señales que se mandan y hay que estar alertas y desde el noviazgo, las jovencitas, en fin, y no dejarlo pasar, porque esto no se corrige así de la noche a la mañana, ¿no? Sí. Y sabes que, bueno, ahorita que decías de lo de la violencia, que nada más son golpes, no debemos de olvidar que la violencia es un acto que hace que, más bien procura doblegar a la otra persona, y entonces te puede doblegar a través, obviamente, de los golpes, pero también a través de tu autoestima. Empiezan con decirte que eres una tonta, que eres una inepta, que no sirves, y lo peor es que la mujer termina creyéndoselo. Entonces sientes que eres un cero a la izquierda, y así empieza, poco a poquito. Pero como bien dices, que las jovencitas se den cuenta, que vean estas señales, y que no nada más estén aspirando y aspirando a tener una pareja. O sea, sí, una pareja, pero que las respete, que las quiera, que las cuide. Pues sí, definitivamente. Y el llamado a la denuncia también, a que las mujeres sepan que no es normal y que la vida libre de violencia de la mujer es un derecho. Así es. Y hay que garantizarlo. Yo quiero darles a las tres las gracias por lo que hacen y por lo que han estado haciendo, por lo que han pasado, por lo que han tenido que superar y por lo que hacen ahora por otras mujeres. A ti, Lorena, pues agradecerte mucho que estés aquí y que estés trabajando por todas las mujeres, para las mujeres en el instituto. Y sí me gustaría que hiciéramos esta invitación también. Supongo que en la página del instituto están todos los datos, hay información, hay muchas organizaciones también no gubernamentales a donde las mujeres pueden acudir, es decir, hay que pedir ayuda. Efectivamente. Para eso estamos, y como decías, o sea, que no olviden, es un delito y ese delito se tiene que castigar. Tan fácil, así es la violencia. Muchas gracias y sigamos trabajando, y si no hay mucho que celebrar, hay mucho que reflexionar sobre esto, y estos son espacios siempre abiertos para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Mucha suerte. Muchas gracias a usted por su atención y compañía, y hasta la próxima.